Leyes biológicas. Tercera revolución de la historia de la medicina. Las 5 leyes biológicas y sus implicaciones pueden ser explicadas mediante el siguiente ejemplo. Digamos que se encuentran un gato y un ratón. El gato detectará en el ratón un potencial alimento. El ratón, por su parte, percibirá en el gato una amenaza mortal, por lo cual, naturalmente, comenzará a huir. Sabemos que en situaciones límites se liberan en nosotros capacidades extraordinarias. Y precisamente eso es parte de lo que estamos hablando aquí. Porque en el ejemplo que dimos, las células de los alvéolos pulmonares del ratón entran en simpaticotonía, lo que le permite hiperfuncionar e incrementar su permeabilidad al oxígeno. Así, el ratón es capaz de inspirar más eficazmente y continuar corriendo por más tiempo. Pero después de correr durante un par de minutos y encontrar un refugio, el ratón comenzará a continuación a jadear para recuperar el aliento. Decimos ahora que está en estado vagotónico o parasimpaticotónico. Una situación comparable en la vida humana sería recibir del médico un diagnóstico fatal o muy peligroso de cáncer, situación que evaluaría nuestra mente de forma similar a la del ratón. A nivel biológico, este diagnóstico amenazador sería interpretado como el gato del cual queremos escapar. Pero a diferencia del ratón, no podemos huir del diagnóstico en un sentido literal, al contrario de lo previsto por nuestra biología. El miedo a la muerte permanece. Así, el paciente es incapaz de dormir, no tiene apetito y no descansa, pues en él está activo un programa biológico que le impulsa a escapar de una amenaza mortal. Si comparamos la duración de esta situación con la del ratón, hay una gran diferencia en la duración. Para el ratón solo hay 2 opciones, sobrevivir o ser devorado. Pero bajo ninguna circunstancia continuará corriendo continuamente durante semanas o meses. En un ambiente natural, el miedo intenso a la muerte no puede persistir por un periodo tan largo. En el caso del hombre, puesto que las células han estado trabajando a su máxima capacidad, durante semanas, comienzan incluso a proliferar para poder aumentar su capacidad. Con esta superpoblación celular, puede absorberse más oxígeno aún en menos tiempo. Si nuestro paciente visitara ahora de nuevo al médico, este hallaría los llamados tumores malignos de pulmón y concluiría que representan una metástasis del cáncer primario. Sin embargo, se trata de un programa independiente por sí mismo, activado por aquel miedo a morir. Esa proliferación celular nunca fue maligna o carente de sentido, sino que biológicamente era una ayuda para obtener energía para huir. Pero supongamos que nuestro paciente es tranquilizado por el médico, que le da un buen pronóstico, desde ese momento sentirá por fin alivio, y podrá comenzar a descansar y recuperarse. Ha escapado con éxito de la amenaza. Dado que habían crecido células extras durante semanas, debe suceder algo más, ese excedente ahora innecesario de células deberá ser descompuesto por medio de la tuberculosis y el expectorado. El paciente expulsará en la tos sangre coagulada. El ratón no llegó a desarrollar células extra durante sus 2 minutos de miedo a la muerte, y por tanto no necesitó descomponerlas después. Sin embargo, nuestro paciente humano comienza ahora a preocuparse. Y de nuevo visita a su médico, quien le diagnostica una tuberculosis pulmonar, cuando esto no es más que un síntoma de la resolución del conflicto de miedo a la muerte, el cual, aun con su incomodidad, representa un proceso biológico cuya duración está predeterminada, y será apenas igual de larga como el tiempo que el paciente estuvo preso de su miedo a la muerte. De todos modos, la descomposición del excedente de células solo podrá llevarse a cabo si el organismo porta los microbios adecuados. Los bacilos de Koch. En su ausencia, por ejemplo por haber sido eliminados médicamente, el tumor se encapsula y permanece en su lugar, sin suponer ninguna amenaza directa. Las micobacterias de la tuberculosis, siempre tenidas por malignas, no son, en realidad, más que recolectoras de desechos. Valiosos ayudantes para nuestra convalecencia. En efecto, hubo una elevada tasa de tuberculosis pulmonar en la Alemania de posguerra, dado que mucha gente había al fin resuelto su conflicto de miedo a la muerte. Biológicamente habían logrado escapar del gato. Ni en un solo caso se trató de una infección. ¿El cáncer de pulmón equivale, pues, a miedo a la muerte?
No hay un único tipo de cáncer de pulmón, pues el pulmón tiene diferentes partes, que reaccionan de formas distintas ante diversos conflictos. Nuestro ejemplo se refería explícitamente a los alvéolos pulmonares. Para los conductos bronquiales, la pleura o las células caliciformes, existen otros programas independientes, que se activan y cursan de distintas formas. Pero en ningún caso se trata de procesos malignos, sino de procesos biológicamente significativos. La llamada metástasis nunca se presenta en estos casos. Y el denominado cáncer de pulmón no es causado directamente por el tabaco u otros agentes tóxicos, sino por la noción biológica de miedo a la muerte, cuando se necesita la hiperfunción de los alvéolos. En contra de la visión tradicional, no hay necesidad de luchar contra este proceso, ya que nada nos indica aquí un error de la naturaleza que debamos reparar, como siempre se ha asumido tanto por parte de la medicina convencional, como de otras medicinas alternativas. ¿El cáncer y las demás llamadas enfermedades fueron nuestros salvavidas en el pasado? Si se confirma la validez de las 5 leyes biológicas postuladas por el Dr. Heimer, todo cuanto creíamos saber se vuelve del revés. La maldición del cáncer se acabó. El rompecabezas ha sido por fin resuelto. Lo mismo puede decirse del SIDA, de la leucemia, de las parálisis, de la diabetes. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Quienes sufren de cáncer se aferran a todo aquello que les dé una pequeña esperanza para curarse y sobrevivir. Por eso, no es extraño que incluso crean en promesas de charlatanes. Ahora, un nuevo movimiento está ganando apoyo en Europa. Se autodenomina Nueva Medicina Germánica. Esto podría pasar como una teoría demencial y no captar nuestra atención, de no ser por la cantidad de gente enferma que está cayendo en la trampa de sus absurdas terapias. Usted está juntando distintas cosas en un confuso sistema. Su teoría se basa en un engaño. Usted está loco y necesita tratamiento psiquiátrico. Este es el Dr. Hammer, quien descubrió las 5 leyes biológicas. ¿Por qué no lo verifican? Estoy preparado para enfrentar cualquier Señor comisión Hammer, que me pida el problema sobre es que uno no puede explicaciones. dedicarse a examinar ideas tan Señor locas y Hammer, demenciales. ¿puedo preguntarle si usted es capaz de leer? Es usted un irrespetuoso. ¿Cómo pueden ustedes, como representantes de la medicina establecida, prevenir que la gente siga cayendo en la trampa de un psicópata? El triunfo de la locura. Expertos médicos discutiendo seriamente con un charlatán chiflado acerca de sus demenciales teorías. Tolerancia que raya en lo criminal. Vayamos ahora a otro tema. Detengámonos aquí. Ya tuvimos suficiente con esta cobertura mediática objetiva e imparcial. En contraste con estas posturas, este documental apunta a explicar de qué tratan realmente esas 5 leyes biológicas, para que cada cual pueda comprobarlas y juzgarlas. Por favor, no crea nada de lo dicho aquí a menos que lo haya examinado por sí mismo. ¿Quién sabe cómo son las cosas en realidad, después de todo? El Dr. Hammer resumió las 5 leyes biológicas con el nombre de Nueva Medicina, y después con el nombre de Nueva Medicina Germánica. Las palabras Nueva Medicina no se refieren, naturalmente, a un nuevo remedio o cura, sino a toda una nueva escuela de pensamiento que se extiende a todo el campo de la medicina, desde la que pueden derivarse nuevos métodos para lograr la recuperación individual de humanos y animales convalecientes.